Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Huertos y Tablachos. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre semillas y germinación y vamos a aclarar todos los conceptos que puede haber en cuanto a este tema. ¡Empezamos! Bien, para empezar vamos a aclarar qué es una semilla. Bueno, pues una semilla básicamente es el óvulo fecundado de un fruto que puede dar una planta. Y la función que tiene la semilla en cuanto a la biología en las plantas es perpetuar la especie básicamente y facilitar su dispersión. La semilla básicamente se compone de tres partes: la testa, que es la cubierta que recubre a la semilla; el endospermo, que es donde se acumulan las sustancias de reserva como los hidratos de carbono, las grasas, etcétera, que son lo que va a alimentar a la semilla cuando ésta empiece la germinación para poder desarrollar la plántula; y el embrión, que es básicamente una planta en miniatura que está encerrada dentro de la semilla y que va a dar lugar a que crezca esa nueva planta. De ahí el título del vídeo. Básicamente, igual que en un huevo o igual que nosotros las personas, un embrión es una pequeña planta diminuta que está encerrada dentro de la semilla esperando a germinar para poder salir. Bueno, aquí lo que tenemos son unas judías verdes que me han germinado, que puse una publicación en Instagram hace un par de días o una semana, creo recordar. Si no me seguís en Instagram, seguirme, porque suelo subir cosas acerca de los vídeos que voy a grabar. Y bueno, pues aquí lo que tenemos son estas plántulas ya de judías verdes que germinaron esta semana. Y bueno, voy a pasar a explicaros un poco de qué están compuestas estas plántulas de judías verdes. Básicamente, aquí, como podemos observar, por ejemplo, en esta planta de aquí, se ven estas dos hojitas de aquí. Y aquí en el centro, una zona como más en punta, más triangular. Vale, estas partes de aquí en la planta son los cotiledones, que son estas dos hojas primarias de aquí, y la plúmula, que es el ápice del tallo, que dará origen a lo que es la nueva planta propiamente dicha, que ya son estas partes de aquí. Pero al principio la plúmula es lo que sería cuando empiezan a nacer la planta, lo que va a dar origen a la planta de verdad. Igual que los cotiledones. Los cotiledones son hojas embrionarias, son las primeras que tira, pero no son hojas propiamente dichas como estas de aquí. Bien, aquí tengo una semilla que me germinó. Aquí se puede ver perfectamente esta parte de aquí, que es donde nació la raíz, que es la radícula. Aquí el cotiledón y aquí en el centro las primeras hojas ya de verdad de la planta, que es donde estaría la plúmula. Aquí se quedaría el cotiledón, aquí la radícula y aquí ya las hojas de verdad. Bueno, en esta parte de aquí me quiero detener. ¿Por qué? Porque estas también son plantas de judías verdes, pero la germinación que hice en estas plantas fue diferente a las que hice en las de las macetas. ¿Por qué? Porque las germiné en la base de una maceta negra, entonces son tan altas lo que es el hipocotilo, que es el tallo embrionario, que no es el tallo de verdad, es tan alto y tan blanco. Bueno, ahora ya que les ha dado la luz, creo que antes de ayer las trasplanté y ya les empezó a dar la luz, pero al principio eran blancos. ¿Por qué? Porque las plantas cuando nacen en oscuridad se diolan, que es que van buscando la luz, y como no están recibiendo rayos del sol, no pueden sintetizar clorofila y no pueden tener este color verde que ya se empieza a ver aquí en la parte de abajo de estas plantas. No pueden sintetizar clorofila, entonces no pueden tener ese color verde, entonces empiezan a tener ese color blanco. Pero cuando ya empiezan a sintetizar clorofila porque les da el sol, empieza a cambiar el color, ya no es blanco y ya empiezan a cambiar a un tono más verde, y ya
se van estrechando y ya van creciendo de forma natural. Era solo para que vierais qué ocurre cuando una semilla crece en oscuridad, una semilla o cualquier planta. Y tengo por aquí una planta que aún no ha abierto los cotiledones. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una planta que también es de estas de judías verdes, que justo van a abrirse los cotiledones, que la he sacado para que veáis bien lo que sería la radícula, que es esta zona de aquí, aunque estos ya empiezan a ser raíces normales, y los cotiledones. Aquí se ven muy bien cómo son estas hojas embrionarias, y dentro ya están lo que serían las hojas de verdad de la nueva planta. Bueno, para seguir voy a comenzar a deciros algunos de los conceptos básicos que tienen que ver con las semillas. Para empezar, hay que hablar de viabilidad de una semilla. Nosotros podemos tener semillas e intentar germinarlas, pero no siempre van a tirar para adelante. ¿Por qué? Porque las semillas tienen una viabilidad, que es un porcentaje, una capacidad de germinación. No todas las semillas son viables. Hay algunas que, por mucho que nosotros queramos, nunca van a germinar. Y luego, la otra característica es la longevidad de esas semillas, porque nosotros podemos tener plantas viables, pero que no lo sean en un periodo de tiempo muy largo. Todo eso va a depender de otras características, como por ejemplo la viabilidad en cuanto a si son macrobióticas, mesobióticas y microbióticas. Por ejemplo, las plantas macrobióticas pueden llegar a germinar o a aguantar siendo viables de 10 a 100 años. Por ejemplo, las leguminosas, estas judías verdes, o unas habas, o unas lentejas. Luego, las mesobióticas pues pueden ser viables de 3 a 10 años. Por ejemplo, el trigo, los cereales, el maíz, etc. Y luego están las microbióticas, que solo son viables durante días, meses, semanas, etc. Por ejemplo, una planta microbiótica sería el hueso del aguacate. ¿Por qué? Porque para el hueso del aguacate es muy importante la hidratación. Entonces, los huesos de aguacate, si dejan de estar hidratados o se desecan mucho, la desecación hace que la semilla deje de ser viable. Entonces, si nosotros tenemos un hueso de aguacate que en principio iba a germinar, pero lo dejamos que se seque, por ejemplo, una semana, dejará de ser viable y nunca germinará. Por ejemplo, dentro de ese tipo de semillas, el del mango y el aguacate serían plantas recalcitrantes que necesitan de hidratación. Luego tenemos otro tipo de semillas como las semillas ortodoxas, donde nos encontramos el ejemplo de una Phoenix dactilífera, una palmera, que se encontraron en Egipto de hace 2000 años y en 2005 la pudieron germinar. O sea, fijaros el tiempo que estuvo en latencia esa semilla y cuando se le dieron las condiciones óptimas la consiguieron germinar. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido un montón de cosas y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!